Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir insistiendo en esta clase en el fenómeno de resonancia, porque es algo que se aplica a nivel de circuitos electrónicos, pues en muchos campos de la vida actual, en la comunicación por radio, en la comunicación por televisión, en la comunicación por celulares, y ya extendiéndonos a otro tipo de campos, incluso para explicar ciertos fenómenos biológicos como la capacidad que tiene el oído para escuchar los sonidos, pues ahí entra el fenómeno de resonancia. Entonces por eso sí me interesa que este concepto quede claro, ¿no? Bueno, entonces vamos a recordar lo que vimos en la otra clase. Si tenemos un sistema resorte-masa, pues tenemos que al plantear la segunda ecuación de Newton, pues tenemos que la fuerza, que, perdón, que la fuerza es menos kx, perdón, aquí me estoy adelantando, dejen atrasarme un poquito. Sí, aquí vamos a empezar, perdón, me estaba adelantando. Bueno, partimos de un sistema muy sencillo, muy conocido, que es el de un resorte acoplado a una masa, ¿no? Yo creo que todos hemos visto cómo funciona este sistema mecánico, ya que si sacamos a la masa de su posición de equilibrio, pues empieza a moverse arriba y hacia abajo, pero lo hace de una forma muy regular, ¿sí? Eh, de hecho, esa forma intuitivamente sugiere que está moviéndose de una forma sinusoidal, es decir, que su movimiento en función del tiempo o que su posición en función del tiempo es una oscilación sinusoidal, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver de qué forma este sistema, que lo hemos visto muchas veces funcionando, se relaciona con este otro sistema, que como ven está formado por una fuente de voltaje o de corriente, un condensador y una inductancia, o sea, una bobina. Bueno, si planteamos la ecuación para este sistema, pues aplicamos la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, pero la fuerza que estamos aplicando así tal cual en esta figura, pues es la fuerza del resorte sobre la masa, y esa fuerza es igual a menos K por X. El signo menos quiere decir que la fuerza apunta en dirección contraria a X. Si por ejemplo X se comprime, entonces la fuerza que actúa hacia abajo y trata de descomprimir al resorte. Pero si la masa se estira, entonces la fuerza trata de restituir la posición de la masa a su posición de equilibrio y apunta hacia arriba. Entonces, si bajamos la masa, la fuerza apunta hacia arriba. Si subimos la masa, la fuerza apunta hacia abajo. De ahí el signo menos. Bueno, la aceleración en esta dirección pues es la derivada segunda de x con respecto a t cuadrada. Bueno, entonces poniéndolo de otra forma, menos kx, que es la fuerza, es igual a masa por la derivada segunda de x con respecto a t cuadrada. Y si multiplicamos todo por menos y lo pasamos todo a un solo miembro de la ecuación, tendríamos que la masa por la derivada segunda de x con respecto a t cuadrada más f más kx igual a cero. ¿Sí? Bueno, entonces les decía, eh, pues intuitivamente uno piensa que esta masa se va a mover en forma armónica simple, es decir, que se va a mover en una forma así,
¿sí? En función del tiempo. Bueno, entonces proponemos que esta sea la solución, que x sea igual a cierta amplitud, por ejemplo en este caso, pues la amplitud sería esta, ¿sí? Y aquí comenzaríamos a analizar el movimiento en función del tiempo. Ajá, esta sería la x, que como ven tiene un valor máximo x0. Entonces la solución que proponemos es que x es igual a x0 por el coseno de omega t, lo cual claramente describe esta forma de comportamiento. Bueno, lo que necesitamos para completar esta ecuación es, ya tenemos el valor de x, que es x igual a x0 coseno de omega t, pero ahora necesitamos la segunda derivada de x con respecto a t cuadrada. Bueno, vemos que la derivada de x con respecto a t es igual a menos x0 por omega por el seno de omega t, ¿verdad? Porque la derivada del coseno es menos seno, pero la derivada del argumento, que es omega t, pues es omega. Entonces, la primera derivada queda de esta manera. Véanlo. Bien, ahora seguimos derivando. Ahora vamos a aplicar la segunda derivada a esta función. Pues este seno se va a convertir en un coseno, ¿sí? Por la derivada, por la derivada de su argumento, que sería omega. Pero como ya tenemos aquí un omega, ¿sí? Entonces sería omega cuadrada por x0, ¿sí? Bueno, entonces ya dando expresiones explícitas a esta ecuación, lo que tendríamos es que m, utilizando estos valores, tendríamos que la segunda derivada, que es menos m por x0 omega cuadrada coseno de omega t, esa sería la segunda derivada de x con respecto a t cuadrada, más k por la x, que es k por x0 coseno de omega t, es igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces, pues si, si cambiamos los signos, lo que podríamos tener, más bien, vamos a derivar todo entre coseno de omega t. Entonces, si derivamos entre coseno de omega t, pues sería menos m x0 omega cuadrado, menos m omega cuadrada por x0, ¿sí? X0 porque también, digo, perdón, desaparece el x0 porque aparece también x0 aquí y x0 acá. Entonces derivamos entre x0, digo, dividimos entre x0 y nos queda esto, menos m omega cuadrada más k igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces despejamos k y k se ve automáticamente que k, si la pasamos si esto lo pasamos de este lado, k va a ser igual a m omega cuadrada. Por lo tanto, de ahí despejamos el valor de omega, que es igual a la raíz de k entre m. Bueno, ahora, ¿qué es lo notable de esta frecuencia? Recordando que la frecuencia angular es 2pi entre t, donde t es el periodo, ¿sí? Y la inversa del periodo es la frecuencia, o sea, el número de ciclos por segundo. Bueno, lo que encontramos es que la frecuencia, así como la frecuencia angular, es una constante, lo cual no deja de ser un poco sorprendente porque quiere decir que al margen de la cantidad que saquemos a la masa de su posición de equilibrio, siempre va a oscilar con la misma frecuencia. Por ejemplo, puede dar tres oscilaciones por segundo o por minuto, o un valor más factible, 10 oscilaciones por minuto, ¿sí? Lo mismo si separamos a la masa 2 milímetros de su posición de equilibrio, daría 10 oscilaciones pequeñas en un minuto. Pero si la separamos no 2 milímetros, sino 8 milímetros, pues de todos modos va a seguir dando 10 oscilaciones por minuto.
y si la separamos 3 centímetros de su posición de equilibrio, entonces va a seguir dando 10 oscilaciones por minuto. ¿Sí? Entonces es lo que nos dice esto, que el número de oscilaciones por minuto es constante, ¿sí? Y que no depende de la amplitud. Esta es una ventaja muy interesante de los sistemas resorte-masa, y por eso históricamente los resortes se aplicaron mucho en la construcción de relojes, por esa capacidad que tienen de mantener sus oscilaciones con la misma frecuencia al margen de la amplitud. Bueno, ok, ya tenemos entonces eh, resaltada una propiedad que es muy interesante de los sistemas resorte-masa. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a analizar este sistema, este circuito. ¿Sí? Aquí tenemos una B0, una pila, una fuente de voltaje constante, un condensador y una inductancia. Como sabemos, la carga es proporcional al voltaje. Aquí puse BC, quiere decir que es el voltaje del condensador. ¿Sí? Bueno, despejamos a BC y BC va a ser igual a Q entre C. Por otra parte, el voltaje de la inductancia pues va a ser menos L por DI en DT. Ya habíamos antes visto que en la FEM era menos la derivada con respecto al tiempo de L por I. ¿Sí? Entonces ahora, como la FEM es un voltaje, pues el voltaje es igual a menos L por DI en DT. ¿Sí? Donde ahora hay que recordar que la corriente que cruza a la bobina es dQ en dt. Por lo tanto, sustituyendo estos valores en la ecuación, ¿sí? Eh, vamos a ver. Si la I es dQ en dt, la derivada de I con respecto al tiempo, pues sería menos L por la derivada con respecto al tiempo de la corriente, pero la corriente es dQ en dt. Por lo tanto, aquí sería una segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, y tenemos finalmente que esta ecuación, perdón, ¿dónde la puse? Bueno, que aplicando la regla de mallas, tenemos que la B0, de aquí hay sube una B0, luego menos L de Q, menos Q entre C, ¿sí? Perdón, aquí va a ser esta C, la vamos a poner así, ¿sí? O sea, en serie. Entonces B0 menos Q entre C menos el voltaje del condensador. De aquí a aquí está el voltaje del condensador. Y luego sigue una caída de voltaje de la inductancia, que sería menos L por la derivada segunda de Q con respecto a T cuadrada igual a 0. ¿Sí? A ver, observen bien el circuito para que me digan si está bien o no. Dejen mejorar la imagen. A ver, véanlo bien. De aquí a aquí el voltaje sube. De aquí a aquí empieza a bajar para dirigirse hacia 0. Vamos a borrar esto. Aquí está el 0 del voltaje. Entonces, la caída de voltaje apunta hacia 0. Entonces, por eso se llama menos Q entre C. Y luego así sigue bajando. ¿Por qué?
Porque recuerden que de acuerdo a la ley de Lenz, la FEM se opone a el cambio este, ¿sí? Entonces, si la corriente va para acá, la FEM se opone y por eso tiene un signo negativo. Bueno, entonces esta sería la ecuación de este circuito. Ahora, si quitamos a la fuente, es decir, si nos quedamos con la pura parte del condensador y la inductancia, pues eliminamos de aquí, de esta ecuación, la B0, y nos quedaría esto, menos Q entre C menos L por la derivada segunda de Q con respecto a T cuadrado igual a 0. O sea, esto. Porque al quitar la 0 nos quedan dos signos negativos. Multiplicamos por menos y nos queda más y más. Entonces sería más L de Q en dt al cuadrado, la derivada segunda de Q con respecto a T cuadrada. Luego más Q entre C igual a 0. Bueno, entonces aquí lo que es muy interesante es que la ecuación diferencial de este circuito, cuando quitamos la fuente, ¿sí?, es matemáticamente idéntica a la ecuación que habíamos encontrado para el oscilador armónico compuesto por un resorte y una masa, ¿sí? Fíjense, tenemos una constante multiplicada por la derivada segunda de x con respecto a t cuadrada. Aquí tenemos una constante multiplicada por la derivada segunda de q con respecto a t cuadrada. Estos términos son idénticos matemáticamente. Y luego aquí un más kx. Aquí el papel de la k, pues la forma evidente, el papel de la k lo conforma pues claramente 1 entre c. Entonces, si ya habíamos encontrado que para la frecuencia angular, que es 2pi por f, la frecuencia angular era la raíz de k entre m, ¿sí? Entonces, la solución para este circuito va a ser, en vez de x, que era x0 coseno de omega t, en vez de x, va a ser ¿cuál? Pues q0 por el coseno de omega t. Porque la variable x, en vez de la variable x, estamos utilizando la variable q0, pero fuera de eso, la ecuación diferencial es la misma. Bueno, pero vean una cosa, el papel de m lo forma L, ¿sí? Aquí se ve, el papel de m lo conforma L. Y el papel de K, pues lo conforma 1 entre C. Por lo tanto, si la frecuencia angular para este sistema es esto, pues esto va a ser igual a 1 entre L por C. ¿Sí? Fíjense como aquí solamente cambiamos la K por 1 entre C y la M pues sigue siendo un factor que divide. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que la frecuencia a la cual va a oscilar este circuito va a ser 1 entre 2pi, la raíz de 1 entre LC, de una forma análoga a esto. No sé si quede claro, para mí es importantísimo que todas estas manipulaciones matemáticas queden claras. A ver, ¿alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta o está claro? Respóndanme, por favor. Todo bien, profe. Bueno, ¿Perdón? yo. Todo bien. Ok, todo bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver. La forma como, según esto, la frecuencia va a ser constante. Pero en realidad estamos sumergidos en un medio. En el caso del resorte, lo sacamos lo sacamos de su posición de equilibrio, lo soltamos y empieza a oscilar. Pero empieza a oscilar y debido al rozamiento que la masa hace con el aire,
pues empieza a perder energía, o sea, empieza a oscilar con menor y menor amplitud, ¿sí? Bueno, algo totalmente parecido va a ocurrir con las oscilaciones del circuito que estamos analizando, que es un condensador y una inductancia, ¿sí? Recuerden que para este circuito del condensador y la inductancia, la carga se va a comportar de esta forma. K igual a una Q0, que es la máxima carga, por el coseno de omega t. Bueno, pues, ¿por qué esa fórmula? Bueno, porque previamente aquí había conectada una fuente, ¿sí? Y entonces la fuente a lo que se dedicó fue a cargar al condensador. Por eso partimos de una cierta carga máxima, ¿sí? Bueno, por eso es Q0. Q0 sería la carga máxima del condensador. Pero la carga máxima del condensador empieza a descargarse a través de la inductancia, ¿sí? Y entonces esta carga empieza a disminuir, ¿sí? Y va creando un voltaje al pasar corriente que está variando en el tiempo por la inductancia, pues lo que va a crear es una FEM. ¿Por qué? ¿Por qué una FEM? Porque recuerden que la FEM es igual a menos L por DI en DT. O sea, se crea un voltaje en los extremos de la inductancia siempre y cuando la corriente que cruza la inductancia esté variando el tiempo. Y como efectivamente el condensador se va a descargar poco a poco a través de la inductancia, pues va a crear en la inductancia un voltaje. O sea, aquí es muy interesante esto porque aquí, ¿qué va a pasar con el voltaje en el condensador? ¿Qué va a pasar conforme avance el tiempo? A ver, digan ustedes, ¿qué va a pasar con su voltaje? ¿Se va a mantener constante? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Por qué? Porque la carga está pasando en forma de corriente al inductor. Ahora, por el contrario, si va aumentando la corriente en el inductor, ¿qué va a pasar con la FEM del inductor? La fuerza electromotriz del inductor, ¿va a aumentar o disminuir? A ver, al principio en el inductor no había corriente, pero en cuanto se empieza a descargar el condensador, empieza a aumentar la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar con la FEM del inductor, de la inductancia? ¿Va a aumentar? Va a aumentar, ¿sí? Entonces, desde otro punto de vista, aquí tenemos una energía en el condensador en forma de campo eléctrico y aquí tenemos una energía en la inductancia en forma de campo magnético. Por lo tanto, a mayor carga, mayor campo eléctrico. Por lo tanto, a mayor campo eléctrico, mayor energía. Pero esa energía empieza a disminuir y se va convirtiendo en energía del campo magnético. Eso después vamos a ver el reparto de energía. Va a haber mayor energía del campo magnético. Entonces va a haber un traspaso alterno de la energía eléctrica a la energía magnética. Y luego regresa. De acuerdo su descripción matemática. Empieza a regresar la corriente para acá, empieza a cargar al condensador y empieza a aumentar la energía del condensador. Entonces la energía magnética disminuye para que aumente la del condensador y así prosigue teóricamente el proceso. Traspaso de energía del condensador a la inductancia, traspaso de la inductancia de su energía al condensador, traspaso del condensador a la inductancia y así.
¿sí? Entonces debería, en principio, teóricamente, convertirse en esto, en una oscilación constante, ¿sí? De la carga o de la corriente, ¿sí? Pero, pero ¿por qué este proceso no puede ser, sino que más bien el proceso de la carga en el condensador se va a ir amortiguando? Que se amortigua quiere decir que al igual que el caso de la masa agarrada a un resorte, va disminuyendo con el tiempo. Aquí, ¿qué va a pasar con esta amplitud del voltaje del condensador? ¿Por qué va disminuyendo? ¿De qué forma este circuito perdería energía en cada ciclo? A ver, piensen que es un circuito real, ¿sí? Y que estos en realidad son cables de cobre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué las oscilaciones del condensador o las oscilaciones de la inductancia van disminuyendo? ¿Dónde se pierde energía aquí? ¿En forma de calor? Sí, ¿y en qué punto en qué parte del sistema se perdería en forma de calor la energía? ¿En los cables? En los cables, porque los cables en realidad pues tienen una resistencia, la voy a poner aquí. Una resistencia que puede ser muy chica, pero de todos modos está perdiendo energía en forma de calor. Entonces, hay una potencia asociada a la resistencia y esa potencia eh, se emite al medio ambiente en forma de calor. Entonces, por eso las oscilaciones del condensador y de la inductancia van disminuyendo. Ahora, ya tenemos la forma como la carga varía en el tiempo. ¿Cómo le haríamos para saber la forma como la corriente varía en el tiempo en el inductor? Recuerden que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuál sería la corriente? A ver, díganme ustedes. ¿Sería derivar esa expresión con respecto a t? Sí, derivar a esta carga, ¿verdad? Entonces Sí. sería Q0 por menos seno y por omega, ¿sí? Y entonces esta sería la forma como la I se comporta en el tiempo en el inductor, ¿sí? Que es donde pasa corriente. Sería menos Q0 menos Q0 omega por el seno de omega t, ¿sí? Y Q para la carga, para este tenía un valor máximo, ¿sí? Eh, Fíjense una cosa, cuando esto tenga un valor máximo, va a ser en el tiempo cero. Por ejemplo, si t igual a 0 sería coseno de 0, sería entonces Q igual a Q0. Aquí, ¿en qué momento tendríamos la corriente máxima? Cuando omega t, ¿cuánto valga? ¿En qué momento el seno de omega t se hace máximo? O sea, En los máximo en múltiplos magnitud de pi medios. para pi medio, ¿sí? Entonces,
aquí la carga se hace máxima para cuando el argumento se hace cero. Aquí la carga, la corriente se hace máxima cuando el tiempo, el omega t es pi medios, ¿sí? Entonces, no coinciden el máximo de carga con el máximo de corriente, ¿sí? Bueno, ya un último apunte antes de pasar a la parte de resonancia. Aquí lo que estamos viendo es que hay una alternancia en la energía del condensador y en la energía del inductor y en la potencia que se disipa en forma de calor. Bueno, es algo, fíjense aquí, son dos tipos de energía, tres de hecho, si consideramos que este es un circuito real. La energía del condensador, la energía que es eléctrica, la energía del inductor que es magnética y la energía que se disipa en la resistencia que es calor. Tres tipos de energía. De la misma forma, a ver, ¿qué energías son las que intervienen en un sistema resorte-masa? A ver, voy a poner aquí el sistema. Si el resorte, si la masa está totalmente, bueno, comprimida al máximo valor, ¿sí? O sea, está con su máxima amplitud deformada este sistema. Es decir, si la masa la comprimimos y la dejamos quieto, ¿en qué se va a convertir la energía del resorte y masa? Cuando la masa esté quieta, porque o bien la estiramos o bien la comprimimos, ¿en qué se convirtió la energía del resorte? En energía potencial elástica. En energía potencial, ¿sí? Ahora, soltamos el resorte. Va a haber un momento en que pase con máxima velocidad por el centro. Cuando pase con máxima velocidad por el centro, ¿va a existir energía potencial? Cuando pase justamente por el punto de equilibrio y su deformación en ese punto sea cero, No, ya no. ¿qué energía va a ser? ¿Cinética de la masa? Energía cinética. Entonces, aquí también vemos cómo la energía alternativamente va de energía potencial a energía cinética. Pero en el movimiento del resorte hay rozamiento con el aire. Y entonces, ese rozamiento, ¿qué tipo de energía produce? El rozamiento con el aire, ¿qué tipo de energía produce? A ver, piensen. Pues el rozamiento implica fricción. ¿Y la fricción qué tipo de energía produce? ¿Qué pasa con la temperatura de sus manos, de la palma de sus manos, cuando frotan una palma contra la otra? ¿Qué sienten? A ver, recuerden, ¿qué sienten al frotar sus manos? Calor. Calor. Entonces, exactamente, hay energía potencial cuando está comprimido esto, hay energía cinética cuando pasa por el centro, que es máxima, y en todo momento, mientras está moviéndose la masa, hay fricción y entonces hay energía en forma de calor que se está disipando. Entonces, la situación física es muy parecida en los dos sistemas. Energía cinética, digo energía eléctrica, energía magnética y calor. Energía potencial, energía cinética y calor. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos mantener al resorte oscilando con una amplitud constante, dado que por su movimiento en el aire la masa está perdiendo calor,
¿Qué tendríamos que hacer con el resorte para que se mantuviera no solamente constante su amplitud, sino que incluso eventualmente la amplitud de oscilación del resorte aumentara? ¿Qué tendríamos que hacer con el resorte para que ocurriera este comportamiento y no este comportamiento? ¿Tendríamos que estar aplicando una fuerza? Sí, una fuerza que le dé energía, al sistema resorte-masa. Exactamente. Bueno, y entonces, si eso pasa con el sistema resorte-masa, eso mismo habría que pasar con el sistema LC, ¿sí? Tendríamos que inyectarle energía, ¿sí?, a este sistema para que no vaya decayendo la amplitud de sus oscilaciones. Entonces, es lo que vamos a ver enseguida, cómo inyectarle energía a este circuito para que esté oscilando. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia oscilaría este? Aquí está, ¿no? Con una frecuencia constante que sería 1 entre 2pi, la raíz de 1 entre LC. Y les insisto, esta frecuencia es constante. Aquí todos los términos que intervienen aquí son constantes. Por lo tanto, la frecuencia de este circuito, aunque vaya decayendo su amplitud, va a ser constante. Por eso, tanto a la frecuencia del sistema de resorte-masa se le llama frecuencia natural, porque espontáneamente, cuando se le saca de su equilibrio, espontáneamente oscila con esta frecuencia. Y también a este sistema, cuando espontáneamente dejamos circular la carga hacia la inductancia, empieza a oscilar el sistema, pero con esta frecuencia que es constante también, y entonces a esto por eso se le llama frecuencia natural. Frecuencia natural. Bueno, pues entonces a lo que hemos llegado es que para que se mantenga la frecuencia natural hay que inyectarle energía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le inyectamos energía a ese sistema? ¿Sí? ¿Cómo le inyectamos energía? Bueno, es el tema que vamos a ver enseguida, el de resonancia. Pero espero que se entienda